¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Es un deseo de parte de su profesor Padilla y de parte de la institución educativa. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema del poblamiento del Perú en el periodo arcaico. ¿Qué es el periodo arcaico? Es el momento de mayor experimentación del hombre que se convierte de seminómada gracias al conocimiento de la agricultura e inicio de la domesticación de animales, y posteriormente se convierte en sedentario como agricultor y ganadero. Estos dos, tanto la agricultura como la ganadería, son las causas principales para el sedentarismo en el hombre. El periodo arcaico se da en dos periodos: el periodo arcaico inicial y el periodo arcaico tardío. El periodo arcaico inicial está dado por el hombre seminómada, que va a tener una horticultura, o sea, ha descubierto la agricultura, pero todavía no conoce la manera de cómo fertilizar o renovar la tierra para dar inicio o para permanecer en un determinado lugar. Por eso es que se le dice que es el inicio de la agricultura. Sin embargo, en el periodo arcaico tardío, ya el hombre es sedentario, ya conoce la agricultura, ya conoce la renovación de los nutrientes de la tierra y de la fertilización, la que se conoce, ¿no? Ya produce sus alimentos y se convierte de una manera estable, así como también la domesticación de animales, y a esta domesticación que va a hacer posteriormente con el nombre de ganadería. El arcaico inicial serrano tiene sus siguientes representantes, como el hombre de Nachoc, que es el primer cultivador en América o el primer horticultor del Perú, ¿ya? Este fue descubierto en el departamento de Cajamarca por el descubridor Tom Dillay. Se desarrolló el hombre de Nachoc en el año 700 a.C. Antes, esta importancia del primer horticultor del Perú se le daba al hombre de Guitarreros. Hoy ya no es el hombre de Guitarreros, sino es el hombre de Nachoc como el primer horticultor del Perú. El hombre de Guitarreros, que fue descubierto por el arqueólogo Tomás Guinet, se desarrolla en el departamento de Ancash, les digo, y se alimenta de frijoles, payares y calabazas. Este hombre de Guitarrero lleva ese nombre porque las cuevas donde se ha encontrado el hallazgo tienen la forma de una guitarra, pero vale la aclaración, se llama hombre de guitarrero no porque utilizaron el instrumento de cuerda, sino porque la cueva tiene la forma de una guitarra. Tengan en cuenta que los instrumentos de cuerda fueron traídas posteriormente o llegaron con los españoles al Perú, ¿ya? El hombre de Telarmachay, considerado el primer pastor de América, que criaron auquénidos, se desarrolló en el año 6000 a.C. por el descubridor Leval y Julien. Este hombre de Telarmachay se desarrolló en el departamento de Junín, luego Richard McNeish va a descubrir dos evidencias, tanto el hombre de Jayhuamachay, que es el domesticador de auquénidos y evidencia de corralones, y también descubre el hombre de Piquimachay, que es el que domesticó el cuy acá en el Perú, ¿no? Entonces tenemos Jayhuamachay y Piquimachay en el departamento de Ayacucho, descubierto por Richard McNeish. Jayhuamachay, domesticador del auquénido, mientras que Piquimachay es el domesticador de los cuyes. El arcaico medio costeño. Este periodo tiene los siguientes representantes: al hombre de Pampa de Santo Domingo, o también conocido como el hombre de Paracas. Se desarrolló en el año 6000 a.C. en el departamento de Ica, según su descubridor Federico Engel. Nos muestran también restos de aldeas donde se van a hallar restos humanos, y también se encontrarían redes, los que considerarían así a ellos como los primeros pescadores de redes en el mundo. También se van a encontrar quenas, que se le va a atribuir a ellos como los primeros músicos de América, ¿no? Otro representante del periodo arcaico medio es el hombre de Chilca,
que se desarrolló en el año 4000 a.C. en el departamento de Lima, según su descubridor Federico Engel. Él nos demuestra que en el área donde se desarrollaron estas aldeas se utilizaron vegetales como los frijoles y las calabazas, las cuales fueron cultivadas en chacras hundidas, ¿no? También se hallaron restos óseos de humanos clavados con estacas de madera sobre el suelo, posiblemente porque tenían temor a los muertos, ¿no? Y a su vez también el hombre de Chilca es considerado como el primer domesticador del perro en el Perú. Otro representante del arcaico medio costeño es el hombre de la tablada de Lurín. Se desarrolló en el año 4500 a.C. en el departamento de Lima y fue descubierta por la arqueóloga Josefina Ramos de Coix. Dentro de ellos representan restos óseos humanos, ¿ya?, cerca o frente a las viviendas, con evidencia de vegetales y recursos marinos. Es considerado como uno de los primeros sedentarios ya del Perú. En el arcaico tardío costeño, ¿ya?, tenemos los siguientes restos, ¿no? Tenemos el resto de Huacaprieta en el departamento de La Libertad. Fue descubierto por el arqueólogo Junius Wirth y fue el primer tejido precerámico con la que bordaron un cóndor y un cangrejo, ¿ya? Y también elaboró mates pirograbados. Estos mates pirograbados son cáscaras de calabazas grabadas con los punzones calientes, por eso que se le llama pirograbados. También tenemos al hombre de Chupitanta en el arcaico tardío, ¿ya?, que se desarrolla en el distrito de San Martín de Porres, a orillas del río Chillón. Esto fue descubierto por Federico Engel, donde se va a encontrar uno de los complejos arquitectónicos más importantes de Lima, que es el Templo del Paraíso. Otro resto que pertenece al arcaico tardío costeño es el hombre de Aldas, ¿ya?, que se desarrolló en el departamento de Ancash. Fue descubierto por Rosa Fungo y es el templo costeño de Aldas, el más antiguo. Otros representantes dentro de este periodo del arcaico tenemos los restos del hombre de Cotox, que se desarrollan en el departamento de Huánuco. Fue descubierta por la arqueóloga Seiichi Izumi. ¿Ya? Es la primera escultura religiosa en América y lleva el nombre del Templo de las Manos Cruzadas. Otros representantes son las galgadas. El hombre de las galgadas fue descubierta por Bueno Guider y es el primer templo pre-cerámico del antiguo Perú. Aquí en el mapa he representado la ubicación de todos los hombres que pertenecen al periodo arcaico, ¿ya?, y también algunos que van a ser ya sedentarios. Otro representante y último, y quizás el más importante ya estudiado en estas últimas épocas, es el hombre de Caral, ¿no?, es más conocida como la civilización de Caral, que se desarrolló en el año 2700 a.C. en el departamento de Lima. Esta fue estudiada por la arqueóloga Ruth Shandy de Solís y es la primera ciudad de América prehispánica. Anteriormente hemos tenido solamente aldeas. Esta ya es una ciudad que se encuentra en el departamento de Lima, en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe. ¿Cuáles son las características de la cultura Caral? La cultura Caral es la civilización más antigua de América conocida hasta el momento. Su arte no contenía la cerámica, trabajando más bien lo que es el arte textil y no la cerámica. Los grandes avances de la arquitectura y desarrollo fueron excelentes, grandes técnicas para la arquitectura, ¿ya? Construyeron una ciudad piramidal
y vivían de la agricultura bajo el río Supe y desarrollaron importantes técnicas agrícolas. Se dice que esta fue una sociedad teocrática. La cultura Caral o la cultura Supe, he presentado acá que es un resumen de todo de la cultura Supe o la cultura Caral, pertenece al horizonte precerámico. Como ya le dije, se desarrolló en la provincia de Barranca, en el distrito de Supe, en el departamento de Ancash, descubierta por la arqueóloga Ruth Shady en 1994, donde va a desarrollar ciertas características arquitectónicas como la extensión de 44 kilómetros en el Valle de Supe. Su sociedad de esta civilización fue teocrática. Los templos cumplían la función de cohesión y eran la base de toda actividad económica. Sus gobernantes eran sacerdotes, quienes administraban la agricultura y también eran científicos. Dentro de sus manifestaciones podemos encontrar su arquitectura, que construyeron sistemas de regadío, sistemas de ventilación y ciudades. Otra manifestación son las música. Se encontraron 32 flautas hechas con huesos de alas de pelícano, adornadas con figuras de monos, aves, serpientes y figuras humanas. Dentro de la arquitectura, dentro de las ciudades, también edificaron ciudades más antiguas de América, y en ellas sobresalen 3 pirámides truncas y un templo, y otras edificaciones que ocupan 66 hectáreas de terreno. Los elementos utilizados para elaborar sus construcciones van a ser la piedra, la malgaza y el barro, ¿ya? Y la decoración va a estar dada por los pisos y paredes pintados, ¿ya? Otra manifestación tenemos el comercio. Por su conocimiento en agricultura tenían excedentes agrícolas, los cuales intercambiaron con otros centros de la época, como el Hombre de Gargada, Guaricoto, Cotox y Piruro. Su cerámica, bueno, no fue muy sobresaliente en cerámica, más en textilería, porque elaboraron estatuillas de arcilla sin cocer, o sea, sin meterlas al horno, las cuales se deterioraron muy rápido y de muy baja calidad.